Hablemos de poros, y hablar de poros es hablar de vapor, porque el vapor es lo que nos va a permitir a nosotros abrir bien el poro para retirar toda la suciedad y que el poro nuevamente entonces pueda reducirse de tamaño. Independientemente de la forma en la que tú tomes el vapor, puede ser por ejemplo la ollita con el agua hervida en la cocina. Yo en un principio también abría mis poros con ese vapor de la ollita en la cocina, o también puedes utilizar una de estas vaporeras. Por ejemplo, fíjense que antes uno para utilizar estas vaporeras, para tener acceso a ellas, había que ir a un spa, a un centro especializado, pero ya hoy día podemos tenerla al alcance de nuestras manos, podemos tenerla en casa, porque muchísimas marcas ya hoy día tienen en su línea de productos de skincare también equipos como por ejemplo esta vaporera que nos va a ayudar a nosotros en nuestra rutina de cuidado facial. Entonces, ya estamos claras porque cuando hablamos de poros tenemos que hablar también de vapor. Esta que tengo aquí, mira lo que tengo en mis manos. Esta vaporera facial es de la marca Kinga, CH Kinga. Por acá en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de la página. Entonces, algo muy importante es cómo esta vaporera nos va a ayudar en tu lucha, mi lucha, nuestra lucha, en mantener unos poros limpios, por mantener unos poros mucho más reducidos de tamaño, más pequeñitos, menos visibles. Entonces, porque hay muchísimas vaporeras en el mercado, tú ingresas en Amazon y vaporeras hay a montón. Entonces, esta que tengo aquí es de la marca Kinga y entonces le preguntamos a Kinga, ¿cómo esta vaporera me va a ayudar a mí a limpiar mis poros? ¿Qué aporte vas a hacer a mi lucha? Entonces la marca me dice que esta vaporera es un equipo el cual nos ayudará en nuestra rutina de cuidado facial porque brindará un vapor caliente que nos ayudará mucho a abrir con eficacia los poros de la cara y limpiar el sucio y también asegurarse de que la piel absorba todos los alimentos. Definitivamente, más que comprobado, no podemos hacer una buena limpieza de poros sin vapor. Esto está súper comprobado. Yo hace muchísimos años de verdad trataba de limpiarme los poros sin tomar vapor y realmente lastimaba mucho la piel porque el poro estaba tan cerrado. Yo trataba solo de sacar ese brotecito, ese punto negro y bueno, a la final de tanto pinchar la piel y tanto maltratarla, claro que salía, pero la piel quedaba maltratada. Pero cuando yo empecé a tomar mi vapor en la cocina con mi ollita, estaba sorprendida de lo fácil que salía la suciedad del poro. Claro, ¿por qué? Porque hay vapor. Y aparte que es aquí cuando nosotros vamos a aprovechar de darle a la piel todos sus alimentos. ¿A qué nos referimos con alimento? Los serums, esa crema desmanchadora que tienes por allí, que quieres utilizarlo, hazlo en este momento que tienes los poros dilatados, los poros abiertos con el vapor, límpialos y luego le das todos esos alimentos. Entonces, Kinga nos dice que cuando nosotros tomemos vapor con su equipo, los poros quedarán bien abierticos, lo suficiente como para hacer una buena limpieza y también ayudar a que la piel absorba todos los alimentos que le vamos a colocar. Nos dice que también este vapor va a debilitar los pigmentos. ¿A qué se refiere con esto de los pigmentos? Fíjense, yo estoy maquillada, base, corrector y polvo. Sencillita, base, corrector y polvo. Y lo que le da el color a la base, al corrector, al polvo, son los pigmentos. Eso es lo que le da vapor. ¿Qué sucede? Que por más que yo aplique mi crema hidratante, igual el maquillaje, mis muchachas hermosas, corre y se deposita en los poros, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué sucede? Nosotras religiosamente nos lavamos nuestra cara, nos desmaquillamos, nos exfoliamos bien. Pero igual los pigmentos de los productos de maquillaje corren y se depositan en la piel. Y si no me creen, hagan la prueba. Cuando estén tomando vapor, que empiecen a limpiarse bien los poros, va a salir suciedad de un colorcito, piel. ¿Y qué es eso?
Esos son restos de pigmentos de base, de corrector, de polvo que corre y se deposita. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos eso? Eso no lo saca el jabón, eso no lo saca el exfoliante, eso lo saca es abrir el poro y extraer esa suciedad. Ya les voy a mostrar cómo lo hago yo, así que esperemos allí un momentico. Dice que mata las bacterias de la piel y suprime el acné. Fíjense lo que nos está hablando. Mata las bacterias. Claro está que el acné lo causan las bacterias. Al matar las bacterias, entonces acabamos con el acné o lo evitamos. ¿Por qué? Aquí esto está bien interesante porque dice que esto de matar las bacterias es gracias a que tiene una lámpara ultravioleta que hace un doble servicio. Es decir, esta vaporera, cuando tú la enciendes, ella tiene una lucecita azul, un turquesita, que se enciende cuando, pues claro está, encendemos la vaporera. Entonces esa lucecita tiene una doble función. Número uno, pues corroborar que el equipo esté encendido. Ya cuando nosotros vemos que tiene vapor, pues claro, ya sabemos que está encendido, pero aparte la lucecita lo corrobora. Pero esa no es la función principal de esa luz azul. Y esto fue algo que debo decirle, mis muñecas, a mí me enganchó de esta vaporera, me encantó, porque resulta que esa luz azul que tiene esa vaporera adentro es ozono. Ozono. Ajá, ¿y qué es ozono, Dey? O sea, queden las mismas. El ozono es lo que ayuda a que el vapor quede totalmente purificado al punto de que el vapor cuando sale de aquí, el ozono lo purifica para que cuando llegue a nuestra piel, llegue lo más puro posible. ¡Wow! Esto es increíble, ¿sabe? Y por ejemplo, las personas que tenemos acné, porque si ustedes pues son parte de la familia, ya desde hace algún tiempo ustedes saben que ya yo pasé mi brote de acné, ustedes les he mostrado toda mi evolución con mi piel. Y para las personas que tenemos acné, realmente agradecemos mucho cuando una marca se concentra mucho en acabar, en matar las bacterias. Porque ¿qué es el acné? El acné son bacterias. Entonces, si ya tenemos brotes por bacterias, no queremos más. Así que el hecho de que Kinga haya incorporado esa luz ultravioleta en la vaporera, que sea ozono, que busque purificar ese vapor, pensando en nuestra piel, de que ese vapor llegue lo más purificado, lo más limpio a nuestra piel, sabiendo que va a abrir nuestros poros. Vaya, Kinga, muchísimas gracias. Esto es algo que realmente se agradece. Kinga también nos dice, aparte de lanzarnos esta muy buena noticia de que tiene esa luz ultravioleta, que es ozono, nos dice que tiene un ventilador interno que da lugar a un vapor muy fino para que pueda ser absorbido por todas las capas de la piel. Lo que nosotros colocamos en esta vaporera es agua, ¿ya? Necesitamos que esa agua se convierta en un vapor neblina. Es decir, tiene que quedar lo más nano, lo más chiquitito posible, que eso realmente sea un vapor para que pueda ser absorbido por todas las capas de la piel, para que pueda penetrar de manera eficiente. Ejemplo, no necesitamos que el vapor solamente abra los poritos de encima porque hacemos una limpiecita allí. No, necesitamos que ese vapor agarre la piel de encima, la de abajo, la más profunda, todas las capas de nuestra piel, para que realmente cuando venga el momento de la limpieza podamos aspirar toda esa suciedad. Y de aspirar, ya les voy a mostrar con qué yo estoy aspirando mis poros. La marca también nos habla de aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta cada vez que nosotros vayamos a comprar una vaporera. Y nos dice que la temperatura del vapor que sale de este equipo es de aproximadamente 40 grados centígrados. Pero, fíjense, esto es importante saber, dice, vas a tener una sensación de temperatura de 40 grados centígrados siempre y cuando
siempre y cuando, ojo con eso, mantengas el equipo a una distancia de 20 centímetros aproximadamente. Claro está, esto tiene lógica porque fíjense, si la coloco aquí a 20 centímetros, pues la sensación es de 40, sentimos el calorcito. Pero ya, si yo me acerco a la vaporera, no porque yo quiero que me abra bastante el poro y me acerco a la vaporera, pues ya no lo voy a sentir a 40, lo voy a sentir mucho más caliente. Y no es la idea porque tampoco queremos quemarnos la piel, ¿ya? La vaporera, estando a una distancia de 20 centímetros, tiene suficiente calor como para abrir los poros, como para humedecerla, para hacer una buena limpieza. Así que no hace falta que nos acerquemos tanto a la vaporera, porque entonces, si no, lo que vamos a hacer es quemar la piel. También la marca nos dice que este vapor, la marca me está describiendo su vaporera, porque es como les digo, hay muchas. Pero vamos a ver cómo es que Kinga nos dice que esta vaporera nos va a ayudar aquí, a nosotras, a ustedes, a mí, en esta lucha por mantener nuestros poritos limpios. Recuerden que aquí en el canal probamos productos que realmente me digan, oye Dey, sí, a ti y a toda tu comunidad de YouTube, esa crema las va a ayudar por esto, porque vamos a ver entonces, vamos a analizarla, a ver cómo es que se utiliza y qué beneficios nos aporta en nuestra piel. También nos dice entonces que el vapor de esta vaporera es 2 veces más grande que otros faciales. Ajá. Esto, lo que quiere decir esto, caigo en cuenta rápido. Lo que quiere decir es lo siguiente, no sé si ustedes han visto que hay muchas vaporeras que uno se las coloca de frente y el vapor solamente queda allí, de frente, solamente de este lado. Entonces, es importante que el vapor abarque todos los perímetros de la cara, nuestra zona U. Recuerdan que hemos hablado de la zona U en otros videos, hemos mencionado, ya la zona T es conocida, los pómulos, pero la zona U es todo el perímetro de la cara. Y por ejemplo, en mi caso personal, en mi caso particular, para mí es supremamente importante que el vapor, esta silla está que suena y que suena, no la escuchan, está ahí que suena. Para mí es importante que el vapor llegue en los perímetros de la cara porque mi acné, generosamente, gracias acné, pues se mudó. Él no se quitó completamente, sino que se mudó de lugar. Yo antes tenía acné aquí, o sea, de verdad que estaba súper bien notable porque estaba aquí. Se quitó, pero ahora parte de mi acné, entonces ahora ya no sale aquí, sino que sale aquí, sale en mis perímetros. Entonces, para mí es importantísimo que el vapor no se concentre solamente en la parte frontal de mi cara, sino que también vaya a los perímetros de mi cara, porque yo necesito, vaporera, necesito que el vapor llegue aquí para yo poder hacerme mi limpieza aquí y sacar toda esa suciedad. Gracias a Dios, de verdad que ya no me sale aquí, porque por ejemplo, al momento de maquillarme era tan difícil, es mucho más notable que aquí, y por lo menos aquí ya me sale muy pequeñito. Así que Kinga nos dice que esta vaporera, su vapor es 2 veces más amplio que el de otras vaporeras, donde el vapor sale y se concentra solamente en la parte frontal. Esta es la que yo estoy utilizando ahorita y sí puedo decirles que es verdad. A mí claro, fíjense un truquito, ya que se me enredan aquí los cables y entonces se me caen las cosas. Resulta que yo la coloco aquí a 20 centímetros de distancia. Ahí está que me pica la pierna, me pica la pierna. Entonces, la coloco aquí y cuando el vapor sale, ¡pruf!, rompe aquí en mi mentón y automáticamente al romper aquí, ¡chuas!, se esparce. Y eso es gracias a ¿qué? A esta boquilla. ¿Sí ven? Aquí está por donde sale el vapor, pero fíjense que esta boquilla es así, ¡chuas! Eso lo que hace es que el vapor que sale finitico por aquí luego se esparce. Sí, no es así, se esparce. Se esparza y entonces pueda tomar todos los perímetros de la cara. Así que espero de verdad que estén conociendo bien este equipo, porque ustedes que me acompañan aquí en la familia, en el canal desde hace ya un tiempo, saben que a mí en las reseñas me gusta decirles todo, describirles el producto, cómo se utiliza, quién lo utiliza, quién no.
Así que espero que toda esta información les esté gustando. Y si de verdad les parece que esta información está bastante útil y completa, entonces suscríbete. Si eres nueva por aquí, por el canal, suscríbete porque, ¿qué digo la vaporera? Tenemos reseña de cantidad de productos que nos ayudan con el acné, las manchas y los poros. La marca en su página no nos dice cuánto cuesta esta vaporera, porque yo sé que ustedes siempre me preguntan el precio de los productos. En la página no está, pero en la cajita de descripción donde dice mostrar más, les voy a dejar el enlace de Amazon donde está esta vaporera y allí se encuentra en un precio aproximado, un poquito por encima, un poquito por debajo, pero alrededor de $25. Ese es más o menos el precio de esta vaporera. Cuando nosotros compramos esta vaporera, déjame, ay, que no la puedo agarrar. Déjame, aquí les muestro la caja. La vaporera viene en esta caja. Cuando ustedes abran la caja, ¿qué viene adentro? ¿Qué viene adentro? ¿Qué viene adentro? No tengo aquí lo que viene adentro. La vaporera, ¿ya? Esa vaporera viene metida en esta bolsita, ok. Y por supuesto, como todo equipo, trae su manual, está en varios idiomas. Yo sé que muy pocas veces nos gusta, casi siempre no nos gusta leer los manuales, pero aunque sea un ojito a la partecita que está en español. Y también esta vaporera, algo que también me gustó, es que es bastante completa porque dice, ay Dios, porque fíjense lo que trae. Miren, este estuchecito que está aquí trae 5, su manualcito, el manual de cómo utilizar cada una. Y miren lo que trae. Trae este estuche con 5 varillas de metal. Son 5 varillas extractoras de espinillas, las cuales son perfectas para utilizar después de tomar el vapor. Porque recuerden que de nada vale tomar vapor y no hacer nada, pues no, el vapor no es para relajarse, este no. Este vapor es para abrir el poro y después que esa puerta esté abierta, amiga, corra y limpie. Aproveche de sacar toda la suciedad que tiene que sacar de allí. Entonces, fíjense que la marca de verdad fue bastante gentil porque esto es un combo completo. Tú compras esto y ya, pues literal no tienes que comprar nada más por fuera, no tienes que estar comprando varillitas, no, porque ya te trae de una vez las varillitas. Aparte de esto, vamos a ver entonces lo que es el equipo como tal, la unidad como tal. Fíjense que la vaporera trae el tanquecito. Esto que está aquí es el tanquecito. Yo lo saco así, no lo saco así porque si no, bueno, ahí dejo las uñas. Pero el tanquecito, miren, sí escucharon eso, ¿verdad? Hay que sacarlo con fuerza. Yo les digo que al principio, cuando recién la estaba empezando a utilizar, tenía miedo porque dije, Dios mío, si hago mucha fuerza, capaz si lo parto. No, tranquilas. Cuando la tengan, lo que tienen que hacer es un poquito de presión para que salga el tanquecito. Este tanquecito es el que van a llenar de agua. Yo al principio dije, tan chiquito. No, tranquilo que es suficiente. Desenroscan esto y lo van a llenar de agua hasta la rayita rosada. El agua que vamos a utilizar, la marca nos aconseja que no utilicemos agua pues del chorro, si no es filtrada, que sea agua limpia para que no acumule en el fondo del recipiente la suciedad que se deposita al final, ¿ok? Porque eso puede obstruir la vía que toma el agua para hacerla vapor. Entonces, mejor utilizamos agua limpia. Y después que tienes tu tanquecito lleno, pues tú te devuelves aquí y haciendo presión lo empujas. Ya, hay que hacer presión tanto para sacarlo como para volver a depositarlo allí, así que tienes que hacerlo sin miedo. La marca nos dice que si vas a pasar de pronto más de una semana, 2 semanas sin utilizar la vaporera, te recomienda retirar el tanquecito. No lo dejes con agua. ¿Por qué? Porque esto puede causar mal olor, esa agua estancada allí. Entonces recomienda que realmente saquemos ese tanquecito. Nos habla de que la vaporera tiene un interruptor. Aquí lo vas a encender, lo pinchas para arriba para encenderla y la pinchas para abajo para apagarla. Así de sencillo. Y en menos de 30 segundos
Eso es rápido. Hay vaporeras que de verdad demoran muchísimo tiempo en empezar a emitir el vapor. Estas no pasan más de 30 segundos y de una vez ya empieza entonces a emitir el vapor. Es bastante rápido. El tipo de corriente de esta vaporera es de 110, ¿ok? Eso es importante saberlo. No solamente la belleza, sino que nos toca saber aquí de corrientes y demás. Y también nos habla de, les quiero decir, por ejemplo, del cable. El cable mide no más de 1,5 metros. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, yo tengo mi vaporera aquí en mi mesita, ya, bien bonita ella, pero yo tengo un tomacorriente cerca, ¿ves? Para poder entonces, con esta información que te estoy dando, calcula dónde vas a colocar tu vaporera que esté cerca de un tomacorriente para que no tengas que utilizar extensiones. Y algo también interesante que te puedes encontrar al momento en que hayas comprado este equipo es el enchufe. A veces, yo por ejemplo, pues mira, afortunadamente mi enchufe vino directo para ya ponerlo en la toma, pero hay equipos que pueden traer el enchufe inglés. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, pues tienes que comprar un adaptador y poder entonces utilizarlo. Tiene esta asa para poder tomar tu vaporera y moverla del lugar. De verdad que a mí me parece súper lindo porque no sé si ustedes lo ven igual que yo, pero a mí me parece como una regaderita de mata. ¿Sí saben? Esos arrocitos que uno utiliza para regar las matas. De verdad que me pareció muy cuchi desde el primer momento en que la vi. Ustedes se estarán preguntando, Tey, ¿cómo uso esta vaporera? O mejor dicho, dirán, bueno, ni nos digas cómo se usa porque pues súper fácil, solamente pones agua, la enciendes y ya el vapor ya va. Si tú vas a usar esta vaporera, en primer lugar tienes que tener tu cara limpia. Cero maquillaje, fuera maquillaje. No vayas a abrir los poros con el maquillaje puesto porque cuando ese porito esté abierto, todo ese maquillaje va a correr y va a hacer fiesta en tu poro. No, cero maquillaje. La cara tiene que estar desmaquillada y lavadita. Allí sí, pones tu agüita en la vaporera, la enciendes y empiezas a tomar vapor. Entonces, fíjate cómo es que yo la utilizo. Yo mido mi limpieza, digámoslo así, o sea, yo la controlo es por la cantidad de tanquecitos. Yo utilizo 2 tanquecitos. El primer tanquecito, es decir, la recargo 2 veces. Yo el primer tanquecito lo utilizo para limpiar. Cuando tú pones ese tanquecito de agua, eso te va a durar 10 minutos de vapor constante. Constante, eso no es que se interrumpe, que carga, no, eso es inmediatamente vapor, vapor, vapor durante los 10 minutos completos. Entonces, yo tengo el cronómetro en mi teléfono, lo activo y me tomo aproximadamente 5 minutos y dejo que ese vapor, que nada más de pensar me relajo. Tomo 5 minutos y espero que ese vapor abra bien los poros, que los dilate, que mi cara ya se vea húmeda, se vea mojadita. Y en ese momento, a ver, aquí está. Y en ese momento que ya mis poros están abierticos, entonces es donde yo pongo a trabajar a esta señorita. Esto es un extractor de poros, pero yo le digo aspiradora, pues para aspira la piel, esto aspira la piel. De esto yo les voy a hacer reseña, pero solo las personas que están suscritas se van a enterar porque YouTube les va a avisar. Así que si no se lo quieren perder, entonces suscríbanse para que YouTube les envíe una notificación, un mensajito al teléfono. Entonces yo tomo mi aspiradora y empiezo a pasarla por toda la cara. Yo hoy les debo decirles, estoy súper, no sé, emocionada, súper suave, porque de verdad que me veo la piel. Este lado lo tengo más limpio que este. Aquí todavía me quedan unos brotecitos y aquí me está saliendo otro. Pero mi cara ha mejorado muchísimo. Entonces yo con mi aspiradora empiezo a aspirar, para que ella me saque, como tiene fuerza, para que ella saque todo ese sucio que me saque bien toda esa suciedad de los poros. 5 minutos. Y luego, ya para finalizar, si de pronto veo que hay algún granito, algún puntico que cónchale, que está ahí, que me sigue dando la batalla, entonces ahí sí agarro la varillita. Agarro mi varillita y me voy específicamente a ese puntico y ¡chac! Lo cual no me da nada de trabajo, fíjate. No tengo que estar presionando la piel, sal condenado. No. Porque como el vapor está, el poro está abierto, excelente.
Esa puerta está abierta para sacar esa suciedad. Entonces, como en ese proceso ya pasaron 10 minutos, ya mi tanquecito de agua se consumió, apago la vaporera y vuelvo a recargarle agua. Agua a temperatura ambiente, ni fría ni caliente, temperatura ambiente. Recargo mi segundo tanquecito y ya con el segundo empiezo a alimentar mi piel porque ya abrí el poro y ya lo limpié. Ahora voy a aprovechar que ya toda esa capa de suciedad se fue de mi piel, ya la quité y ahora sí, porque les digo una cosa, si nosotros, por ejemplo, a ver, ya va, les voy a mostrar el serum, esto ustedes, bueno, de este no les he hecho reseña. Por ejemplo, fíjense, el serum de vitamina C de las fórmulas magistrales de Farmatodo, de este yo no les he hecho reseña. Pero yo tengo por aquí está, de este sí les hice reseña, de este ya lo deben haber visto, este es el serum de ácido hialurónico de las fórmulas magistrales de Farmatodo. De este yo les hice reseña y la tienen aquí al canal. Entonces, el serum de ácido hialurónico, como hablamos en ese video, es un excelente hidratante. Hidrata la piel a profundidad. Pero si tú tienes la cara sucia, tienes esa capa que es como es un obstáculo. Eso, por más productos que tú coloques, tú puedes colocar desde el serum más económico hasta el serum más costoso. Eso simplemente no va a entrar en tu piel. No, negativo. ¿Por qué? Porque tienes una capa de suciedad en tu piel y uses el producto que uses, amiga, económico, costoso, low cost, high cost, de farmacia, de marca, alta gama, lo que sea, no va a entrar en la piel porque tu poro está cerrado. Entonces, aprovechamos este momento, el segundo tanquecito. Sigo tomando vapor porque no quiero que mis poros se cierren. No, señores, no se cierren porque los voy a alimentar. Entonces me aplico primero, por ejemplo, el ácido hialurónico. Primero los serums porque ellos hidratan las capas más profundas de la piel, ¿ok? Entonces empiezo a aplicarle mi ácido hialurónico con mi vapor para que no se cierren los poros porque quiero que mi piel absorba todos estos alimentos. Después que ya he aplicado mi serum, las mascarillas, aprovecha de aplicarte mascarillas. Yo, por ejemplo, en la que me hice, que es la demostración que les voy a poner en este video, en esta reseña, yo me apliqué esta mascarilla que está aquí, que es de caracol, esta es de Farmatodo. Entonces aproveché, como mis poros estaban limpios, primero me apliqué mi mascarilla con mis poros abiertos para que esa mascarilla limpie los poros a profundidad. Fui, me lavé mi carita y me quité la mascarilla. Me apliqué entonces mi serum de vitamina C con mi vapor para que tuviera los poros todavía abiertos. Entonces es de esta manera como yo utilizo esta vaporera. En lo que se acaba el segundo tanquecito, listo. Ya quedó con todas mis cremas puestas. Aprovecha de ponerte tus tónicos, tus tratamientos, tus cremas. ¿Cuáles? Aquí en el canal hay reseña de cantidad de cremas, cantidad de serums, de tónicos, de todos esos productos para que sepas. Entonces de allí puedes elegir algunos, el que más te guste para poder utilizarlo. Todo eso está aquí en el canal. Si ustedes no saben de qué estoy hablando, agárrense un tiempito y se ponen a ver esos videos porque les va a encantar toda la información. No pierdan mucho tiempo buscándolo, está en la cajita de descripción. Donde dice mostrar más, allí les voy a dejar el enlace. Ahora, una pregunta excepcional que siempre nos hacemos en todos nuestros videos, porque en este tema del skincare se trata de primero saber a qué tipo de piel le va cada producto, cada tips, cada mascarilla, cada equipo. ¿Qué tipo de piel puede utilizar esta vaporera? Como siempre les digo, yo no soy especialista en piel, no soy dermatólogo. Yo soy una persona que tengo acné, que tengo poros abiertos, que tengo manchas y por eso comparto con ustedes los productos que yo pruebo, que yo uso y les digo cómo me han funcionado, de qué manera utilizarlos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué tienes manchas, tienes acné? Ustedes se imaginan que yo tuviera la piel perfecta y me parara aquí frente a la cámara y les dijera, sí, utilicen este producto porque les va. Claro, con una piel, pues no. Yo soy igual que ustedes. Compartimos la misma lucha de todas las mañanas vernos en la cara, en el espejo, de vernos nuestras manchas. Así que
con cariño les dejo la reseña de todos estos productos y los comparto con ustedes. Entonces, ¿qué tipo de piel puede utilizar esto? Primero, consulten con un especialista, vaya a su médico y pregúntele, doctor, yo puedo abrirme los poros porque esto es algo que no se puede tomar a la ligera, es vapor, es caliente. Si tienes dermatitis, si tienes una piel sensible, si tienes muchos brotes de acné, un acné activo de que, oye, no es por nada, pero no podemos quejarnos, hay acné de acné. Hay gente que realmente está, entonces antes de empezar a tomar ese vapor caliente, vaya a un médico y pregúntele. Si usted está embarazada, también, Daisy, estoy embarazada también, también. ¿Por qué? Porque cuando nosotras estamos embarazadas, yo soy mami, sabemos que todo nuestro cuerpo cambia. Y no hablo solamente de que nos crezca la barriguita, no. Hablo de las hormonas, hablo de los sentidos, el olfato, todo se nos desarrolla mucho más. Así que la piel puede estar más sensible y es recomendable entonces primero probar. Por ejemplo, si estamos en nuestros días, que tenemos nuestro periodo, nuestra menstruación, también tenemos que probar a ver qué tal nos cae o simplemente esperar pasar esos días y hacer entonces nuestra limpieza con vapor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el periodo, nuestra menstruación, si nos sacamos la ceja, entonces nos duele más. Si nos depilamos el bozo, ¡ay, Dios mío! ¿Sí me explico? Ustedes saben a qué nos referimos. Somos mucho más sensibles cuando estamos en esos días, así que es recomendable esperar un poco y utilizar entonces nuestro vapor. Del resto, si no tienes dermatitis, si no tienes ninguna condición de piel, pues prueba de una vez. Yo de verdad de una vez probé con esto porque conozco mi tipo de piel, no tengo piel sensible, no tengo dermatitis, nada de eso. Entonces simplemente comencé con mi vaporera y yo puedo decirles, les digo como siempre mi opinión sincera, mi piel tiene un antes y un después, no solamente con la vaporera, sino también con esto. Así que si no se quieren perder la reseña, suscríbanse. Mis muñecas hermosas, quizás este video fue un poquito largo, pero el tema de los poros lo amerita. Definitivamente, si llegaste hasta aquí hasta el final, pues chévere porque te estás llevando información por demás. Así que si te llevas toda la información, por lo menos déjame una suscripción, ¿verdad? Te deseo una linda piel. La vas a tener si eres constante con tu rutina de cuidado facial. No es cuestión de un solo producto, es cuestión de constancia. Nos vemos en la lista de reproducción que te voy a dejar en la cajita de descripción. Anda para que veas esos videos. Y por supuesto, te mando lo que te mando siempre. Como es de costumbre, un besote. ¡Mua!